Hacia julio de 2023 hemos dejado ya detrás la pandemia de COVID-19 y estamos viendo ya el menor número de casos desde que la pandemia empezó. Parece ya evidente que este virus no va a revertir a una forma peor, más virulenta, que todavía va a estar entrando en algunos lugares donde no entró con fuerza y que la mayoría nos vamos a acabar infectando de este virus varias veces en el futuro, porque el virus no se va a ir, va a formar parte ya del repertorio de los virus que siempre nos infectan. Pero eso nos debe dejar también una lección. La pandemia nos trató demasiado mal. Algunos países como México pagamos una factura muy alta y hay que decir que también pagamos la factura muy alta porque no aprendimos las lecciones del pasado. Ya hemos platicado algunas cosas de esas en videos anteriores, pero me gustaría ahora platicar muy específicamente de que COVID-19, ¿qué es lo que no aprendimos? De hecho, no aprendimos de las pandemias anteriores, pero lo peor es que aquí y ahora, cuando sabemos que eventualmente va a haber alguna otra pandemia, ¿cuándo? No sabemos. Sabemos que falta un día menos, no hemos aplicado las lecciones y ya estamos volviendo a la confianza, al exceso de confianza. Claro, tenemos que volver a vivir como antes, pero no está por demás, sin causar alarma, ver que aprendamos las lecciones para que la siguiente pandemia no nos cobre una factura tan alta. Y a mí me gustaría entonces hablar de COVID-19, qué es lo que no aprendimos, que ya debiéramos de decir, caramba, eso no estuvo bien, tenemos que corregirlo. Y me gustaría tomar aquí 6 puntos, pudieran ser algunos más, pero los que a mí me parecen de entrada más importantes. Primero, no teníamos una suficiente inversión de salud. Yo voy a hablar por la experiencia de México, que puede ser muy semejante a otros países de América Latina, pero muy específicamente en México, por ejemplo, la inversión en salud es muy pobre. Eh, Tenemos menos de la mitad de la inversión de salud que mínima requiere o recomienda la Organización Mundial de la Salud en relación con nuestro Producto Interno Bruto. Y no solo no hemos aumentado la inversión en salud, sino que la hemos mantenido y a veces ni siquiera se ejerce esa pobre inversión en salud. Así no se puede. Tenemos que invertir más en salud. Yo estoy de acuerdo en que no podemos inundar al sector público de la salud de dinero porque eso sería de la noche a la mañana una bolsa de corrupción, pero paulatinamente, porque también hemos pretendido que vamos a tener un buen sistema de salud de la noche a la mañana y la verdad que eso tampoco se puede. Necesitamos para un buen sistema de salud tiempo, dinero y esfuerzo. Pero sin dinero no se puede. Por más que sea, el movimiento se demuestra andando. No podemos decir que queremos algo mejor si no estamos invirtiendo suficiente en salud. Ya debiéramos de ver que los políticos están preocupados por eso y nosotros los ciudadanos debemos castigar a los políticos que no inviertan en salud. No me refiero nada más, por ejemplo, en este caso, en México, al régimen actual, lo que haya sido, porque México tradicionalmente no ha tenido una buena inversión en salud. En segundo lugar, tenemos hospitales en condiciones ruinosas. Estamos hablando de que no tenemos desde el primer nivel de atención, el segundo nivel que ya son los hospitales y el tercer nivel de atención que ya son hospitales de referencia o, por ejemplo, terapias intensivas, nuestro sistema es paupérrimo. No estamos invirtiendo en esa infraestructura. Por ejemplo, en el primer nivel de atención, en México, ya al menos la mitad de las consultas ya las dan los consultorios anexos a farmacias, donde por desgracia, por falta de regulación, se ha sobremedicado a la gente y en la pandemia, por ejemplo, se descuidó la oxigenación y eso costó enfermedad y costó muerte. Tampoco podríamos, por ejemplo, mañana cerrar todos los consultorios anexos a farmacias porque colapsa el sector público, pero sí tenemos que ver una manera de regularlos, certificarlos, inclusive incluirlos cuando eso fuera y si fuera necesario pagarles por un buen servicio. Entonces, no podemos abdicar al primer nivel de atención como lo hicimos. No podemos tampoco dejar abandonados los hospitales como frecuentemente los tenemos, sin infraestructura, sin mantenimiento, sin material adecuado, sin acopio suficiente de material desechable, de productos de equipos de protección personal. De personal, un personal un poco mejor pagado, porque actualmente el personal de salud, hay que aceptarlo, está muy mal pagado. Así tampoco es atractivo para llenar las plazas públicas de salud. Las unidades de terapia intensiva no tenemos suficientes.
Cuando todo esto empezó la pandemia, teníamos en México probablemente menos de 3,000 camas de terapia intensiva. 3,000 camas para un país de 127 millones de habitantes, pues simple y sencillamente no se puede. ¿Qué íbamos a hacer? Se nos llenaron de la noche a la mañana las terapias intensivas. No teníamos suficientes. El gobierno hizo un esfuerzo en comprar ventiladores, pero un ventilador puesto fuera de una terapia intensiva o de un personal capacitado, simplemente el paciente se va a morir con una muy buena probabilidad. Entonces, tenemos que invertir mejor en nuestros hospitales, en nuestras terapias intensivas, intensivistas, personal capacitado. Sacar vivo a los pacientes en esos casos es muy difícil. No teníamos suficientes pruebas de diagnóstico. Por ejemplo, en México, cada estado tenía un laboratorio estatal de salud pública, pero no tenían suficiente para trabajar. Y luego querían que la federación resolviera el problema. Tampoco se puede así. Unos estados lo hicieron mejor que otros. Hubo estados que tuvieron una cierta suficiencia, pero hubo estados en donde prácticamente no había elementos de diagnóstico y pretendían que entonces la federación entrara a rescatar aquello cuando no había lo suficiente. Entonces, ¿cómo íbamos a diagnosticar tempranamente y mandar a la gente a su casa? México hizo pocas pruebas porque teníamos la infraestructura, pero no teníamos los equipos y no estábamos preparados. Tenemos que darle importancia a los laboratorios de salud pública. Fármacos. El distanciamiento social que se establece en un principio, de decir, te vas a quedar en casa, es temporal. Temporal en lo que sabemos cómo tratar mejor la enfermedad y ya tenemos vacunas a las que me referiré y fármacos. México, Latinoamérica, todos los países necesitan ser suficientes en la producción de fármacos. Tenemos una industria farmacéutica, por ejemplo, en México grande, pero no hicimos una buena coordinación. Nos peleamos el sector público con el sector privado y no puede ser. México necesita, Latinoamérica necesita una fuerte industria farmacológica para enfrentar en el futuro no solo las pandemias que eventualmente van a venir, sino las necesidades del día con día. Los fármacos y su distribución, que no es sencilla. Necesitamos invertir en eso. Politizamos demasiado también. Unos a favor del gobierno, otros en contra del gobierno, pues llegó un momento en que ya no nos hablábamos unos con otros. Ya estábamos haciendo cámaras de eco, escuchando lo que querías escuchar en grupos que ya sabías lo que querían decir. Y caímos en eso, en la falta de comunicación y se politizó la pandemia. También hay que decir que los políticos creo que no siguieron un principio fundamental de que hay que hacer las cosas en ese momento, en una crisis de salud, de acuerdo a lo que dicta la ciencia. Y no se hizo, yo estimo, lo suficiente para que los dictados de la ciencia se aplicaran políticamente, porque estábamos además divididos. Y ese problema no solo no mejoró con las redes sociales, sino que se ha agudizado. Tenemos que hacer un plan. Y también todo esto que estoy diciendo, tener planes por escrito. Necesitamos un mejor sector salud, pero necesitamos también planes por escrito de qué vamos a hacer cuando venga una siguiente pandemia. Vacunas. Hay que decir también que, como en un momento comenté, el distanciamiento social que se establece en un principio es algo temporal. No puede uno mantener así años y años o cerrar las escuelas, por ejemplo, porque ya vimos que eso también causa daños importantes en el futuro de los educandos. Pero ¿qué vamos a hacer si no tenemos fármacos, si no tenemos vacunas? Todos esos cierres son temporales para que no se nos vayan saturando todos los hospitales al mismo tiempo, pero eventualmente hay que entrar con vacunas, hay que entrar con fármacos y volver a abrir la actividad social. Hay que decir que en vacunación, creo que México ha hecho las cosas razonablemente bien en relación con la pandemia. Es verdad que se perdió mucha de la vacunación infantil que ahora habrá que retomar, pero durante la pandemia sí ya se hicieron efectivas la producción nacional. Por ejemplo, México tiene ya ahora una suficiente capacidad de producción de vacuna de influenza y creo que si viniera una pandemia de influenza podríamos producir ya nacionalmente una alta cantidad de vacunas. Durante la pandemia recordarán que se hizo la planta de AstraZeneca, de CanSino, la propia vacuna Patria, que es una muy buena iniciativa. Creo que México ya en este momento tendría capacidad nacional y regional para producir vacunas mucho más rápido. Eso es bueno, pero en relación con vacunas vamos a tener que retomar todos los esquemas de vacunación que quedaron a medias, sobre todo en la vacunación
infantil. Entonces, estas son algunas de las lecciones que creo yo que ya tendríamos que estar aplicando, pero emergentemente. Y pues ya parece que a todo el mundo se le olvidó. Ya no estamos pensando a veces en esto. Ya parece que no hubiera pasado nada. Tenemos que entonces, al menos, para honrar la memoria de la gente que murió, pensar que tenemos que mejorar la salud pública, estos puntos, algunos otros que no menciono, al menos en honrar la memoria de la gente que murió para que entendamos que vamos a salir a un mejor sistema, porque la verdad estamos saliendo a lo mismo. Gracias.